Bueno, que el Señor le bendiga a todos. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, a quien el Padre ha enviado desde el cielo y por medio de quien tenemos salvación en su nombre. Damos gracias a todos los que van a estar viendo este en vivo en esta tarde. Aquí son las 4:05 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Allá en Chile parece que son las 6:05 de la tarde. Estamos juntamente con Claudio Ramírez en esta tarde para debatir el tema acerca de Juan 6:44. Nosotros vamos a presentar hoy el contexto, cada uno por su lado. Eh, yo soy pentecostal, pero voy a presentar mi propia interpretación, es decir, lo que yo he estudiado e investigado acerca de Juan 6:44, y igualmente hará mi oponente en esta noche, que viene de rama calvinista. La tesis en esta tarde será quién interpreta Juan 6:44 coherentemente dentro del contexto. Digo que nos vamos a aplicar a lo que nosotros hemos estudiado personalmente para que no nos caiga encima ya tanto pentecostales como calvinistas, sino que esto es algo propio y personal de ambos. Bueno, esa es la tesis de esta tarde. Usted está invitado a comentar, a dejar sus comentarios, a también compartir este en vivo con las personas que usted conoce para que sea de mucha bendición a los demás. Voy a querer también, quiero también dejar a Claudio que pueda presentarse, que nos salude desde Chile y que pues dé su saludo a la audiencia y todos los que estarán viéndolo, ya sea en Chile y en diferentes partes del mundo a través de este canal, el Pastor Manuel Solís. Adelante, Claudio. Bueno, en primer lugar, un saludo, Pastor. Le agradezco por este momento, este espacio que es, en mi opinión, súper necesario dentro del mundo evangélico, que discutamos estos temas, ojalá de la manera más respetuosa posible. Obviamente vamos a estar en desacuerdo, pero podemos estar en desacuerdo de una forma amistosa, por decirlo de alguna manera. Mi nombre es Claudio González, soy chileno. Asisto a una iglesia que en realidad no es de confesión calvinista. Habemos de todos tipos de hermanos dentro de esa iglesia. Habemos algunos calvinistas, hay algunos arminianos, hay pentecostales, hay quienes no son pentecostales, pero es una iglesia que va más que nada, el credo central son los distintivos más esenciales de la fe cristiana. Y en lo demás estamos de acuerdo en estar en desacuerdo amistosamente. Soy cristiano hace aproximadamente 20 años, el año 2005 conocí al Señor y aproximadamente en esos mismos años conocí lo que se llaman las doctrinas de la gracia, el calvinismo, y llevo aproximadamente la misma cantidad de tiempo estudiando, reflexionando sobre esta articulación soteriológica que yo considero que es la que refleja mejor lo que las escrituras enseñan respecto a este tema. Y eso, mi nombre es, como dije, Claudio González, mi canal de YouTube lo pueden encontrar con mi mismo nombre, ahí tengo una gran cantidad de videos donde pueden ver expresadas mis opiniones respecto a estos temas y nada, esperemos que salga algo edificante para todos de este debate, diálogo que vamos a tener. Muy bien, ahí está la presentación del estimado Claudio González. Nuevamente mandamos saludos a todos. Nos están viendo desde Honduras, algunos nos están viendo desde Colombia, algunos están aquí dentro de los Estados Unidos. Tenemos aproximadamente 15, 14 personas viendo en este momento. O sea que les pido que compartan este video porque esto ayudará a más personas ver las dos posturas, ¿verdad? Diferentes y llegar a una conclusión sana y así pues ver, ¿verdad? Con la lupa lo que se está diciendo y lo que hemos nosotros expuesto en esta tarde. Bueno, con el formato del debate, ya le dije cuál es la tesis, que es quién interpreta Juan 6:44 coherentemente dentro del contexto. Los tiempos son los siguientes. Queríamos, moderador,
el estimado Claudio y yo, pero no se pudo encontrar, o sea que propuse que lo hiciéramos entre nosotros dos, respetando los tiempos, obviamente, y creo que lo vamos a hacer excelentemente. El formato del debate en esta tarde es el siguiente. Habrá dos tiempos de exposición de 20 minutos. Yo comenzaría. Habrá después de esos 20 minutos de exposición cada uno, 10 minutos de refutación. Yo comenzaría. Habrá un tiempo de intercambio de preguntas, bueno, no intercambio de preguntas, de interrogación, perdón, sería de 10 minutos cada uno y él comenzaría ese tiempo de interrogación, ¿verdad? De preguntas hacia mi persona, donde él va a estar preguntando y yo respondiendo. Vamos a limitarlos a eso. Vamos a tratar de que las preguntas sean claras, cortas y las respuestas sean de igual forma, de igual manera, para que podamos nosotros llegar a una claridad. Después de esos 10 minutos de interrogación, cada uno, comenzando él, habría 4 minutos de resumen de todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha preguntado. Resumimos todo en 4 minutos. Él comenzaría, yo terminaría y después al final tenemos 1 minuto de despedida, 1 minuto cada uno, donde no se tocará nada del debate, simplemente lo vamos a despedir, dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho y así pues cada uno se va por su lado, ¿verdad? Vamos a entonces, bueno, ese es el formato del debate. Vamos a comenzar entonces, ya que a esto hemos venido, ya tenemos 20 personas viendo, o sea que Dios les bendiga a todos. Como les digo, recibimos saludos desde varios países del mundo, ¿verdad? Y que sea este debate de mucha bendición. Eso es lo que yo creo, lo que yo quiero y lo que también nuestro estimado Claudio González quiere también. Comenzamos entonces, ahí tiene el cronómetro, ahí está el cronómetro en la pantalla. Nomás que comience el cronómetro, comienzo mi exposición. Comienzo en 3, 2, 1. Muy bien. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera y yo lo resucitaré el día posterior. Antes de explicar lo que este texto está diciendo, quiero establecer unas preguntas como base, como punto de partida, de acuerdo al texto en cuestión. Preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes son los que el Padre trae al Hijo? ¿Cuál es la causa, el motivo, la razón por la cual el Padre trae al Hijo a unos y a otros no? Y con estas preguntas quiero comenzar a establecer entonces mi fundamento para los argumentos que voy a presentar en este debate. Y quiero comenzar diciendo que la Biblia claramente nos revela el por qué el Padre trae a unos a su Hijo y a otros no, en Juan 6:44. Y para mostrar esto voy a apoyarme en 3 de las 5 reglas de la hermenéutica. La primera regla sería tomar las palabras en el sentido de que indica el contexto, tanto los versos que preceden al texto como los versos que siguen al texto. Regla número 2 sería mirar el propósito del texto, mirar quién está hablando, quién es la audiencia. La última regla sería ver los pasajes paralelos que tratan del mismo asunto o tema. Entonces, con eso quiero comenzar con la primera regla, que es ver el contexto. Vamos al versículo 25 de Juan, y ahí es donde voy a comenzar. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, que me buscáis, escuche bien, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Viendo el contexto, podemos ver quién es la audiencia y quién es el que está hablando. La audiencia son los judíos a quienes Jesús había dado de comer en los versos 1 al 14, y sabemos que esta multitud de los judíos porque el versículo 41 lo dice textualmente. Entonces, rápidamente cumplimos la segunda regla, que es mirar quién está hablando y quién es la audiencia. Ahora, Jesús les dice que ellos solo lo seguían porque les daba de comer o les dio de comer y no porque creían en él o por las señales que él había mostrado. Versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Escuche bien, aquí él está diciendo, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado. Escuche bien, Jesús les dice que crean en él. ¿Y qué más? Que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Ok? Y ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Note bien que Jesús no le respondió diciendo que no podían poner en práctica la obra de Dios o que estaban incapacitados, sino lo contrario: trabajen
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esta es la obra de Dios, dijo el Señor, que creáis en el que Él ha enviado. El creer en aquel que había sido enviado era una obra que ellos podían poner en práctica. Y Jesús les dice que trabajen para eso. En otras palabras, busquen a Dios, busquen ese pan. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Cuando Jesús sanó enfermos, cuando Jesús reprendió demonios, cuando le dio a 5,000 hombres panes y peces con solo dos y dos peces y 5 panes, todos esos fueron señales. Sin embargo, obviamente, al parecer, esta señal o estas señales no era suficiente para esta audiencia. Ellos querían una señal más específica, como la señal de Moisés cuando cayó pan del cielo. Jesús les dice en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. En otras palabras, no fue Moisés que le dio ese pan del cielo, sino mi Padre, fue Dios. Ese pan no fue por causa de Moisés, sino por causa de mi Padre. Y aparte de eso, mi Padre, dice el Señor, os da el verdadero pan del cielo. Ahora, ese pan que Dios dio en el desierto era para alimentar el cuerpo, mas mi Padre, dijo el Señor, os da, tiempo presente, os da el verdadero pan del cielo. Y obviamente Jesús le está hablando a un grupo de incrédulos que solo lo seguían por la comida, no porque eran verdaderos seguidores de él. Y les dice a esta gente incrédula, el Señor le dice a esta gente incrédula, mi Padre os da, les está dando en tiempo presente ese verdadero pan. Presta atención porque esto nos va a dar mucha claridad cuando lleguemos al versículo 44. Ahora, dice la Biblia, versículo 42, obviamente dice, ninguno puede venir a mí cuando el Padre lo trajera. Ahora, repito, Jesús le está hablando a una audiencia de incrédulos y le dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Escuche bien, descendió del cielo al mundo para dar vida a ese mundo. Y ahora vamos a empezar a usar la tercera regla de la interpretación de la hermenéutica, que es ver los pasajes paralelos que tratan del mismo tema. Versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo es el mismo mundo de Juan 6:33. O sea, Jesús le está diciendo que el Padre ha dado a su Hijo al mundo para que todos puedan comer de ese pan que Él da. Ese pan da vida eterna al mundo. Ahora, si alguien se niega a comer de ese pan, entonces moriría. No recibirás el regalo que viene por medio del pan, que es el Hijo, que es para vida eterna. Y claramente vemos a gente rechazando ese pan. Por ejemplo, en Juan 5:43, el Señor dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. O sea, la gente rechazaron ese pan que el Padre había enviado del cielo al mundo, y esto refleja con lo que dice Juan 1:12, cuando nos muestra que hay quienes que sí recibieron ese regalo del Padre al mundo, mas a todos los que le recibieron, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos claramente que la audiencia judía de Juan 6 eran responsables de recibir ese pan que el Padre había enviado para ellos tener vida. Ahora, si el Hijo no había sido enviado para dar vida a los no elegidos, entonces, ¿qué realmente estaban rechazando estos judíos? Es obvio que no estaban rechazando el pan de vida, o sea, el Hijo de Dios, porque ese regalo solo ha sido dado a un grupo electo que el Padre ha escogido incondicionalmente antes de la fundación del mundo, y por ende el no elegido no está rechazando nada, simplemente se condenará porque el Padre lo rechazó primero. Sin embargo, Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Es como que si yo fuera a la casa de un hermano en Cristo y desde dentro de la casa le gritara a su vecino, vine a la casa de tu vecino y tú no me recibes. El vecino del hermano va a decir, qué loco es este hombre, ¿cómo va a decir que no lo he recibido si no fue a mi casa que vino? Entonces hay personas que presentan a un Jesús medio raro que le dice a la gente que el Padre obviamente no eligió incondicionalmente, por cierto, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Eso no tendría sentido ni aquí ni en China. Pero claro, el Padre había mandado a su Hijo al mundo para que todos tengan la oportunidad de recibirlo. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este mensaje está consistente en toda la Biblia. Dios quiere que todos vivan. Ezequiel 18:31 dice, porque no quiero la muerte del impío, sino, dice Jehová, que se convierta y viva
pues, ¿verdad? Ahora, vamos a Juan 6, versículo 34. Vamos caminando vamos yendo texto por texto. 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Ahora presta atención que esta multitud bien querían el pan de vida eterna, pero no querían al Hijo. Y esto era imposible porque el pan es el Hijo. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Presta atención, ellos viendo al Hijo no le creyeron. Y esto lo dice también Juan 1:11, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Padre indudablemente había enviado a su Hijo a esta gente, pero esta gente no le recibieron. Repito, este contexto nos va a ayudar cuando lleguemos al versículo 44 de Juan 6. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué no le recibieron? ¿Será por una depravación total? ¿Será por una inhabilidad? ¿Será por una elección incondicional? No, sino porque ellos no quisieron creer. Pablo mencionó esto en Hechos capítulo 28, versículo 27, cuando dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. El pueblo, la gente, su gente habían cerrado sus propios ojos y por ende sus corazones se habían engrosado. Y por eso, después de que Dios, que después de que Dios estuvo con sus manos extendidas para sanarlos, como dice Romanos 10:21, todo el día extendí mis manos a pueblo rebelde y contradictor. Vemos esto en Mateo 23, versículo 37, cuando el Señor llora sobre Jerusalén, 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 que matáis los profetas y apiadáis a los que estos son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vemos esto en Isaías 30:15, cuando la Biblia dice que cuando Dios dice en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisiste. Escuche bien, Dios les dijo que los iba a salvar, Dios les dijo que los iba serán salvos, le dijo Dios, los voy a salvar, los quiero salvar, serán salvos, pero ellos no quisieron. Lo dice el texto literalmente. Ahora sigamos el versículo 37 de Juan 6. Todo el que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Recordemos lo que Jesús acaba de decir en el versículo, en los versos anteriores, como por ejemplo versículo 26, cuando dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ustedes no me siguen, en otras palabras, genuinamente, sino que buscan la comida que les di. Versículo 36 otra vez. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La razón por la cual ustedes no vienen a mí, les dijo Jesús, es porque el Padre no los ha entregado a mí. O sea, ustedes dicen venir a mí, pero en realidad solo vienen por la comida que les estoy dando o les di. El Padre no los ha entregado a mí. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no los había el Padre entregado a su Hijo? ¿Será por pura soberanía de Dios? ¿Será porque la naturaleza desde nacimiento del hombre está totalmente depravada y que el Padre simplemente no les escogió para salvación y por ende no pueden venir a Jesús? No, sino por la incredulidad de ellos. Eso lo dice el texto. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y lo mismo dice en el versículo 40, los que el Padre dio al Hijo creyeron en el Hijo y tuvieron vida eterna. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quiénes son esos que el Padre ha dado al Hijo y por qué? Versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre están con nosotros? ¿Cómo pues dice este descendió del cielo? Respondió Jesús y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Escuche bien, ellos bien querían vida eterna, pero no querían al Hijo. Y murmuraban diciendo, ¿cómo puede este decir del cielo ha descendido cuando aquí tenemos su padre y su madre y sus hermanos? ¿Acaso no nació aquí en Israel y está diciendo que descendió del cielo? O sea, ellos claramente no querían creer. Ahora vamos al versículo del debate, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Amén. Eso es cierto. Y todo aquel que el Padre arrastra o trae a su Hijo, viene a él. Claro que sí. Lo que pasa es que este texto tiene su complemento que responde las preguntas que puse como base en toda mi argumentación. Lo vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los que el Padre trae al Hijo? Y ¿cuál es la causa, el motivo, la razón por la cual el Padre trae a su Hijo a unos y a otros no? Y la respuesta se encuentra en el versículo siguiente. Por eso es importante el contexto. Versículo 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que, esta palabra así que significa por esta razón. Este es el motivo. O sea, lo que va a decir después es la razón por la cual dijo lo que dijo en el principio. Así que
Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, Señor, ¿quiénes son los que el Padre arrastra a ti? Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él. ¿Y quiénes eran los que podían oír y aprender? ¿Solo un grupo especial? No, todo el pueblo. Pablo dice esto en Romanos 10, 17, donde dice, así que la fe viene por y el oír la palabra de Dios. Oiga bien, no han oído, por eso digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Isaías 55 le habla a todo el pueblo, oíd atentamente, versículo 2, y comed del bien, porque gastáis en dinero que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma. En Nehemías capítulo 9, versículo 30, la Biblia dice, les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. ¿Quiénes? El pueblo. Dice Nehemías que Dios los soportó por mucho tiempo, con su espíritu les enseñó por medio de los profetas y ni aún así quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque eran altivos, porque eran soberbios, obviamente. Esto lo dice claramente Santiago 4:10 cuando dice humillaos delante del Señor y él los exaltará. Pero vemos a Cristo, por eso vemos a Cristo maravillarse de la incredulidad de su gente en Marcos 6:6 cuando dice y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Pero por qué estaba asombrado? Porque estaban maravillados y se supone que esta gente estaban totalmente depravada, gente que el Padre no había elegido para llevarlos a su hijo por razones que nosotros no conocemos, ¿verdad? Según. Ahora, regresando al texto principal, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré en el día postero. Basado a todo el contexto, se puede ver que Jesús no está diciendo de que el hombre está incapacitado o que nace incapacitado o totalmente depravado, ni tampoco está diciendo que un grupo no fue elegido incondicionalmente por soberanía del Padre, sino que gente fueron enseñadas por Dios, no quisieron aprender de Dios y por ende ninguno de ellos que no quisieron aprender, porque todos fueron enseñados, pero no todos quieren aprender, vendrían al Hijo. Por eso hay que leer verso en su contexto, haciendo uso de las reglas de la interpretación de la hermenéutica. 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Fueron todos enseñados por Dios? Sí, dice la Biblia que el Señor tuvo paciencia y les enseñó con su espíritu. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Aprendieron todos? No. Antes del versículo 44, Jesús les dice que el Padre es el que da el verdadero pan. Jesús le está hablando a esta gente incrédula. El Padre os da el verdadero pan. Y les dice que trabajen por ese pan. Pero ellos no creyeron. Ellos no quisieron aprender. Ahora en los versos después del versículo 44, Jesús les dice quiénes son los que el Padre trae. Y son aquellos que no fueron como la mayor parte de judíos que no quisieron creer ni aprender, sino que oyeron al Padre y aprendieron de él. Versículo 45 nuevamente, escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y vemos claramente en muchos textos dando este ejemplo de Dios enseñando al pueblo. Por ejemplo, en Oseas capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia que cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Verso 2 dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Ellos no querían. Versículo 3 dice, yo con todo eso les enseñaba a andar. Oiga bien, tomándole en los brazos y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor los llamé y ellos no quisieron. En Jeremías 32, versículo 33 dice, me volvieron la cerviz y no el rostro. Me volvieron la espalda y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon. En Jeremías 2:5 dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se han alejado de mí? El Señor está preguntando, ¿qué vienen ustedes malo de mí para que se hayan alejado? En el versículo 31 el Señor pregunta, ¿por qué dicen ustedes somos libres y nunca más vendremos a ti? O sea, Israel no quiso aprender a pesar de que Dios les enseñó desde temprano sin cesar, a pesar de que el Señor fue paciente con ellos, a pesar de que el Señor extendió sus manos hacia ellos, a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces el Padre les estaba enseñando. No es de una forma efectiva que causa que el pueblo aprendiera, sino que cada persona era responsable de aprender lo que el Padre estaba enseñando a través de Moisés y los profetas. En Isaías 55:3 dice claramente, inclinad vuestro oído, es una acción que ellos deben tomar, inclinad vuestro oído y venir a mí y oír y vivirá vuestra alma. Esta es la responsabilidad del hombre. Por eso tiene sentido lo que dice el versículo 44 y 45. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él.
aquellos que se negaron a aprender del Padre, aunque todos fueron enseñados, aquellos que se negaban a aprender del Padre, entonces no serían dados al Hijo. Entonces tiene sentido lo que dice el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré primero. Y es como es que el Padre traía al Hijo la gente, pues aquellos a quienes habían aprendido de él. Jesús lo vuelve a repetir en el 64 y 65 cuando dice: vosotros no creen, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía quién desde el principio no creía y quién lo iba a entregar, y por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Por qué? Porque no creían, porque el Padre les habló por medio de los profetas, pero ellos se negaron a escuchar. Y no porque habían sido incondicionalmente escogidos o no escogidos o totalmente depravados. Los que el Padre da al Hijo son aquellos que creyeron las palabras del Padre. Es más, hasta los fariseos podían creer en el Padre y llegar al Hijo. Es por eso que Jesús les dice en Juan 5:39, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Sería ilógico que Jesús le dijera que escudriñara las Escrituras para darse cuenta que ellas testificaban de él, en quien podían tener vida eterna, y después decirle que no quisieron cuando se supone que no podían. Y no te lo orden, hermano, no te lo orden. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para tener vida hay que primero ir a Jesús. O sea, un muerto espiritual tiene que primero ir a donde Jesús para tener vida. Es la misma orden que se encuentra en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, ¿verdad?, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Primero hay que comer para vivir. Para vivir eternamente hay que primero comer del pan que el Padre está dando, no al revés, ¿verdad? No al revés. No es que primero tienes vida por medio de la regeneración y después comes. No, primero tienes que comer y después tener vida. Así como los que fueron mordidos por la serpiente en el desierto, en Números 21. Para ellos ser sanados tenían que primero ver la serpiente de bronce. No es que Dios los sanaba para después ver la serpiente. Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, la forma que ellos podían creer o llegar al Hijo era si creían en los escritos de Moisés. Tiempo. Gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, a nomás que usted comience a exponer, yo comienzo el cronómetro aquí y voy a apagar mi micrófono. Dame la cuenta en reversa y yo parto. Muy bien. En 3, 2. Hola, ¿qué tal a todos? Espero escucharme bien. Bueno, como ya el pastor introdujo el tema, es ¿qué interpretación le da más coherencia a lo que dice Juan 6:44? El pasaje dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero comenzar mi exposición antes de pasar al análisis contextual, a la lectura coherente del texto, aclarando un par de conceptos que nos introduce este pasaje. El pasaje de ir es la idea de ir a Cristo o de ser llevados por el Padre a Cristo. Ambas figuras son metáforas de un acto concreto. Y este acto concreto, ¿dónde lo vamos a encontrar en el contexto? En primer lugar, podemos irnos a Juan 6:29, que dice: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. ¿Ya? Ese pasaje puede ser entendido de dos formas. Puede ser entendido tanto como el mandamiento a ellos a creer, o sea, creyendo en aquel que ha enviado, están haciendo la obra de Dios, pero también puede ser entendido de otra forma. Es decir, que la obra del Padre es hacer que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Ya? Entonces, el versículo 29 ya nos introduce al tema del contexto en total. En realidad, el tema que habla todo el contexto de Juan 6 se refiere al acto de que la fe es un don de Dios y que está en la mano de Dios el conceder o no conceder ese don. Ese es el contexto. ¿Ya? Ahí descansa más que en la depravación total, más que en la inhabilidad del hombre, que son más que nada consecuencias de la tesis principal. La tesis de Cristo, la principal, es que el creer en aquel que Él ha enviado es una obra de Dios. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, también en Juan 6:35, en donde Jesucristo, junto con las metáforas, nos entrega el significado concreto de esas metáforas.
¿Qué dice Juan 6:35? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, que es la figura de ir hacia Cristo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es lo que conocemos como un paralelismo bíblico. El acto de ir hacia Cristo es equivalente al acto de creer en Cristo. De hecho, este pasaje nos aclara muchas de las metáforas que enseña el pasaje completo. Tanto el comer y beber la carne y la sangre de Cristo también significan creer en Cristo. Todo el contexto del pasaje nos introduce al tema de lo que es creer en Cristo y de dónde surge la primera causa de este creer. ¿Ya? Entonces el pasaje 35 ya nos aclara que ir hacia Cristo, que es la metáfora, es equivalente a creer en Cristo, que es lo concreto, es la realidad. ¿Ya? Pero nos falta la otra parte, que es el acto de ser llevado por el Padre hacia Cristo. Porque Cristo en su discurso hace equivalente el ir hacia Él con el ser llevado por el Padre hacia Él. Y para esto nos vamos más adelante, a los versículos 64 y 65 de Juan 6. Dice lo siguiente, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Se dan cuenta que el tema principal es el creer en Cristo? ¿Y cuál es su causa primera? Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Por supuesto, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Dios, la segunda persona de la Trinidad, sabe todas las cosas, Él conoce todos los corazones del hombre, sabe dónde hay fe y sabe dónde no hay fe, ¿ya? Y refuerza esta idea con lo que dice en el versículo 65, dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Se dan cuenta que el ser llevado por el Padre es equivalente a ir hacia Cristo. Y ambas metáforas tienen la misma idea en mente, es decir, el creer en Cristo. Por lo tanto, ir hacia Cristo es creer en Jesucristo. Y ser llevado por el Padre hacia Cristo es que el Padre te conceda la fe en Jesucristo. ¿Ya? Por lo tanto, mantengan eso en mente mientras vamos analizando el contexto. Otro punto, para que no lo olviden. Porque yo, por ejemplo, yo sé que el pastor, él me dijo que no se identificaba como un arminiano propiamente tal, él tiene su propia postura y está bien. Pero el pasaje nos enseña que el don concreto, o sea, el acto concreto, no es meramente el acto de creer, no es que Dios te abra a la posibilidad de creer. El acto concreto es creer en Cristo. Por lo tanto, cuando el Padre dice que te va a llevar a Jesucristo, lo que está diciendo es que va a causar que tú creas en Cristo. Usando una de las reglas de hermenéutica que ofreció el pastor, ¿dónde podemos ver esta idea? Por ejemplo, en Filipenses 1:29. Nos salimos un poco del contexto, pero es interesante que veamos que esto es una idea que se presenta en toda la Biblia. Filipenses 1:29 nos dice lo siguiente, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, es decir, lo que se concede es una bendición que proviene de Cristo. Dice, no solo que creáis en Él, es decir, que creáis en Cristo, sino que también padezcáis por Él. El padecer por Jesucristo es una bendición que Dios nos da también. Por algo los apóstoles, cuando salieron del Sanedrín, luego de haber sido perseguidos por el nombre, salieron gozosos de haber sido perseguidos por el nombre, porque ellos percibían la persecución por causa de Cristo como una bendición. Ya, la cosa es que el pasaje nos enseña lo siguiente. No es que Dios te abra la posibilidad para que tú luego, por medio de tu libre albedrío libertario, que te da el poder de la elección contraria, es decir, puedes querer como no querer, elijas una de las dos y vayas hacia Cristo. No. El don concreto, tanto en Juan 6 como en el contexto de lo que enseña la Biblia en general, es que Dios te concede el creer en Cristo, es decir, hace que tú pongas tu fe en el objeto salvador. Ese es el don de la fe que enseñamos, por lo menos en la posición calvinista. No meramente el don de la capacidad de creer, no meramente la libertad de, una vez abiertas las posibilidades, podamos elegir según la idea de un libre albedrío libertario o el poder de la elección contraria. No, lo que hace Dios es que creas en Cristo. Ese es el don concreto. Una vez identificado esto, ahora podemos analizar el pasaje en su contexto. Por supuesto, el pastor dio mucho del contexto en su presentación inicial, por lo tanto ya van a estar familiarizados de lo que se está hablando. Jesús pasa de un sector a otro a través del mar de Galilea, creo que no recuerdo muy bien,
Y la gente que presenció el milagro de los panes y de los peces fue hacia Cristo, lo buscó, hizo esfuerzos por ir hacia Él. Y llegaron hacia donde estaba y preguntaron, maestro, ¿en qué momento llegaste? Pero Cristo inmediatamente, a pesar de todos esos esfuerzos que ellos hicieron, que uno podría decir, esta persona quiere seguir a Jesús, Cristo los enfrenta y le dice, ustedes me están siguiendo no porque crean en mí, sino porque las cosas que yo les doy, es porque tienen hambre, es porque quieren llenar su estómago, les dice. Entonces los para en seco. Ellos hicieron esfuerzos por ir hacia Jesucristo, pero no estaban yendo a Cristo. Y eso es lo que Cristo les estaba diciendo, ¿ya? Y acá Él introduce los mandamientos. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad, es un mandamiento, les está imponiendo un imperativo, les está imponiendo un deber ser. Esto Lutero, cuando se enfrentó a Erasmo en el Servo Arbitrio, le dijo a Erasmo, que Dios te mande algo no implica necesariamente que tú puedes hacerlo. Es decir, de un deber ser tú no puedes deducir un poder ser. Mi punto es el siguiente, no es que el pastor no pueda demostrar que pueden. El asunto es que usar imperativos para demostrar un poder ser no es el camino correcto. Si él quiere demostrar que el hombre puede, tiene que acudir a otra cosa que no sean los imperativos. Y acá lo que tenemos es un imperativo. Dice, trabajad, porque les está imponiendo una responsabilidad. La responsabilidad está atada a la ley, no al libre albedrío. Trabajad, no por la comida que perece. ¿Ya? Entonces le dicen, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ahí Jesús le responde en el 29, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces, como dije anteriormente, este pasaje puede ser visto de dos formas. Tanto puede ser visto de forma imperativa, como les está diciendo qué es lo que Dios les manda, que crean en el Hijo. O puede ser visto como Cristo haciendo una reflexión con respecto a qué es la obra de Dios, qué es lo que Dios hace. Esta es la obra de Dios, esto es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Ya? Sigo leyendo, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú? Por supuesto, ellos en ese momento ya manifestaron que estaban siendo incrédulos. O sea, a pesar de que habían ido tras Jesucristo, el hecho de que cuestionaran a Cristo, a pesar de haber visto las señales de los panes y los peces, demuestra que estaban endurecidos. O sea, ellos podían ver milagros, podían ver resucitar muertos y no iban a creer, porque su corazón era un corazón incrédulo. ¿Ya? Y les pone, y claro, los judíos lo referencian a Moisés. Nuestros padres comieron del pan del cielo. ¿Ya? Y Jesús los lleva al antitipo. ¿Cuál es el antitipo? Jesucristo mismo les dice. De cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, es decir, ese no era el pan verdadero. Ese pan resolvía los problemas de alimentación natural, pero señalaba a un verdadero pan. Ese pan era la sombra, ¿ya? Sino más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Acá la expresión os da el verdadero pan no está diciendo que les va a poner el pan en la boca. Lo que está diciendo es que al bajar Jesucristo, ese es el pan que les está mostrando que deben comer. Es el verdadero pan, ¿ya? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo, una referencia a los primeros versículos de Juan, donde Cristo es aquel que da la vida y la vida es la luz de los hombres. Se refiere, básicamente está anunciando su deidad en ese versículo. Ese es el pan que desciende del cielo. Cristo es la salvación, es la solución de Dios a la enemistad que tenemos con Él. ¿Ya? Y ese es el pan que ellos debían comer mediante el acto de creer. Insisto, estoy hablando de imperativos, debían. Aún no llegamos a si podían o no. ¿Ya? Le dijeron, Señor, danos de este pan. O sea, uno podría decir, aún así, ellos están mostrando que quieren ese pan, que supuestamente Jesucristo le estaba dando, pero Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Ahí identifica cuál es el verdadero pan. Yo soy el pan de vida. Y les dice, el que en mí cree nunca tendrá hambre. O sea, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De acuerdo a este paralelismo bíblico, entonces ir a Cristo y creer en Cristo son actos equivalentes. Es lo mismo. Lo que pasa es que ir a Cristo es la metáfora y creer en Cristo es el acto concreto. ¿Ya? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces acá Cristo establece un hecho.
Cristo les dio señales, Cristo les informó de los mandamientos, pero ellos no creían, ¿ya? Ahora Cristo pasa a establecer un principio general, en términos positivos. Dice, todo, en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Acá no hay potencialidad, acá hay actualidad. Si el Padre da a alguien a Cristo, ese alguien va a ir a Cristo. Como si hemos seguido lo que he dicho hasta ahora, el acto de ir a Cristo es creer en Cristo, y el acto de ser llevado por el Padre Cristo es que Dios te dé el don de creer en Cristo, te lleve a creer en Cristo. Entonces, esto lo podemos entender así. Todo aquel que cree en mí es porque el Padre lo llevó a mí, es decir, le dio el don de creer en mí. Y este mismo grupo, porque la palabra paz se refiere a todos aquellos que están dentro de la acción del Padre de ser llevados a Cristo, este mismo grupo no van a ser echados afuera. ¿Y por qué no van a ser echados afuera? Porque esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo aquel que Él le da, Él no vaya a perder nada. O sea, Cristo tiene un mandamiento por parte de Dios. El mandamiento de Cristo es que no pierda a aquellos que le son dados. Por lo tanto, acá se nos muestra, no tiene nada que ver con el debate, pero se nos muestra la seguridad de la salvación, que Dios preserva a sus elegidos, a su hijo, a su pueblo. ¿Ya? Entonces, Cristo no los pierde y los va a resucitar el mismo Cristo en el día postrero. Y vuelve a lo mismo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, es decir, todo aquel que cree en el Hijo y cree en Él, de hecho, refuerza la figura ahí, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. La vida eterna es el disfrute consciente de la relación con Dios, Juan 17:3. No es la regeneración. La vida eterna, en Juan, no se refiere a la regeneración, se refiere al disfrute consciente. Los calvinistas enseñamos que la regeneración es un acto que ocurre más allá de la conciencia. Es el acto que te lleva al acto consciente de tener vida eterna en Cristo. Es el acto que te lleva a Juan 17:3. ¿Ya? Dice, tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Seguimos en las metáforas de ir a Cristo, ser llevado por el Padre, todos tienen que ver con lo mismo. Creer en Jesucristo o ser causado por el Padre en creer en Cristo. Entonces, claro, murmuraban los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan del cielo, o sea, ¿de qué está hablando? Se está haciendo el Mesías, ¿de qué está diciendo? Y Cristo, como conoce todos los corazones, les dice, no murmuréis entre vosotros, versículo 43, ¿ya? Y acá da la posición contraria, es decir, el negativo de Juan 6:37. Si en el Juan 6:37 Jesucristo de manera positiva nos dice que todo lo que el Padre le va a dar va a ir a Él, la realidad negativa de esta afirmación es que entonces aquellos que el Padre no dé a Cristo no van a ir a Él. Si hemos seguido la lógica del argumento acá, y la lógica es que la fe es un don de Dios, que Dios es soberano con respecto a la fe, para esto no tenemos que recurrir ni siquiera a la depravación total, porque el énfasis está en la soberanía de Dios. Lo que nos está enseñando el versículo 44, que es la tesis que estamos tratando de buscar aquí, es que el don de Dios está en la mano del Padre, y aquellos que van a Cristo van a ir solo si el Padre se los concede. Por eso Cristo dice que ninguno puede ir a Él a menos que el Padre que Él me envió se los conceda, y yo les voy a resucitar en el día postrero. Pasa al versículo 45 a fortalecer esta figura con una profecía. Él dice, está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Ese todos, ¿se refiere al evangelismo o se refiere al llamado particular? Los eruditos bíblicos dicen que Cristo está haciendo una referencia a Isaías 54, ya que Isaías 54 nos dice lo siguiente en uno de sus pasajes. Dice lo siguiente, déjame buscarlo específicamente, el 13. Dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. El contexto de Isaías 54, que podemos verlo referenciado también en Jeremías 31, los versículos 31 al 34, es el contexto del nuevo pacto. El contexto del nuevo pacto, Dios entiende, o sea, siempre lo entendió, porque siempre fue su plan, que el antiguo pacto no podía salvar, porque el antiguo pacto, el individuo tenía que circuncidar su corazón, el individuo tenía que hacer las cosas por sí mismo. Claro, en el antiguo pacto Dios podía abrir sus brazos y extender sus brazos, pero como el individuo estaba corrupto, estaba caído, obviamente
una expresión natural de su ser va a ser rechazar a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Y lo hace porque quiere hacerlo, porque su voluntad, porque está en coherencia con su naturaleza, ¿ya? Pero acá nos enseña en el pasaje que y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Acá está el contexto del nuevo pacto, el contexto es la salvación. Acá está ese todos tus hijos serán enseñados por Jehová. No se refiere al acto de ser evangelizado y enseñado y la posibilidad de ser rechazado, no. Se refiere al acto de que Dios, esta es la metáfora, Dios causa, ¿ya? Porque Dios enseña, la reacción va a ser el oír y el aprender. Es decir, hay una relación de causa y efecto acá, en lo concreto. Por lo tanto, el versículo 45 también se refiere a la misma metáfora, se refiere a la metáfora de creer, ¿ya? Esto lo podemos ver reforzado incluso en Jeremías 31, que también habla del nuevo pacto. Para que no vean que estoy engrupiendo, el pasaje de Isaías 54 es usado por Pablo en Gálatas 4, cuando habla de los dos pactos que estaban en Abraham y que los dos pactos estaban representados en Sara y en Agar. Por lo tanto, Isaías 54 está en el contexto del nuevo pacto, y los hijos a los que se refiere a aquellos que por el don de la fe pasan a ser hijos de Abraham, ¿ya? Y esto lo vemos reforzado en el nuevo pacto cuando es señalado en Jeremías 31, cuando dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Se refiere a los verdaderos israelitas. Es un trabajo que da en la mente. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque el antiguo pacto era superficial, era de la piedra, estaba fuera de uno, no tenía poder para hacer nada en la mente de uno. Pero en el nuevo pacto Dios obra en la persona y dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto. Y el versículo 34 tiene relación con Isaías 54:13. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Por lo tanto, Cristo está haciendo una referencia al antiguo pacto. ¿Por qué era insultante todo esto en el contexto de Juan 6 para los judíos? Porque les estaba diciendo a esos judíos que el Dios en el que ellos decían seguir, que ellos decían creer, que ellos decían que eran sus hijos, Cristo le está diciendo: ese Dios no les está dando la fe para ir hacia el Mesías, no les está concediendo la fe en mí. Y el capítulo completo termina cuando se da vuelta a donde sus discípulos le dicen: ¿y ustedes también se van a ir? ¿También les parece ofensivo esto? Y ahí Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El contexto es que Dios concede soberanamente la fe a quien Él quiere. Tiempo. Muy bien. Ahora entramos en lo que sería la refutación. Ya tuvimos los tiempos de exposición de 20 minutos. Entramos ahora en refutación cada uno de 10 minutos, comenzando con mi persona. Voy a ajustar aquí el cronómetro a 10 minutos. Vamos a ver. Permítame. Permítame que quite el cronómetro accidentalmente. En vez de... Ok, aquí está de nuevo. Vamos a ver, 10 minutos. ¿Dónde está? Se me fue. Perdón. Ok. Está, lo voy a arreglar aquí a la pantalla. Ok. Muy bien. Bueno, entonces entra mi tiempo de refutación, perdón. Vamos a entrar en 3, 2, 1, ya. Ok, comenzó diciendo con el verso 29, es una obra efectiva de Dios. Es decir, cuando dice en el versículo 29, que dice de la siguiente manera: responde Jesús: esta es la obra de Dios. Les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Claudio dice que esa es una obra efectiva de Dios. Dios les causa
el creer Dios, porque Él es el que está obrando. Pero ¿qué hacemos con el versículo anterior? Por eso el contexto destruye esta posición, porque el contexto anterior, ellos mismos preguntan qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. O sea, ellos entendían que ellos podían poner en práctica la obra de Dios. Jesús en ningún momento le dijo, ustedes no pueden poner en práctica la obra de Dios, ¿verdad? No, él le está explicando cómo ellos pueden poner en práctica la obra de Dios. Jesús le está respondiendo, dice que respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál pregunta hicieron ellos? Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús respondió, esta es la obra de Dios. Mira, así van a poner en práctica que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y qué hacemos con el versículo anterior, más antes de ese? Jesús dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Mi oponente dice, no es que el Padre le estaba poniendo el pan en la boca, no, yo tampoco estoy diciendo eso, pero claramente Jesús le está diciendo a ellos que el Padre les está dando tiempo presente ese pan. O sea, les está ofreciendo ese pan, porque dice que os dará ese pan. Ahora, si esto lo podemos equivaler con lo que dice, por ejemplo, lo que vemos en la ley cuando pan del cielo, cuando bajó pan del cielo, obviamente, y ellos comieron. Ese era pan para todo el pueblo. ¿Podía todo el pueblo tomar la decisión de comer de ese pan o no? ¿O era forzado? No, ellos podían tomar la decisión de comer de ese pan. Dios estaba dando ese pan del cielo. Hay de la persona si quería comer o no ese pan. Entonces el Señor le está diciendo lo mismo. El Padre, mi Padre, os da tiempo presente ese pan. ¿Por qué entonces Jesús le dice a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna? Se supone que ellos no podían creer. Se supone que no podían creer, ¿verdad? Porque no habían dados por el Padre, según la teoría de mi oponente. No eran dados por el Padre. Entonces el Señor de gusto le está diciendo, escudriña la escritura, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna y eso no queda en testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, el contexto de Juan 29 destruye la posición de mi oponente al decir que este es un acto efectivo de Dios, que Dios causa que la persona coma, cuando la Biblia está prácticamente diciendo que Dios le está ofreciendo este pan a ellos, y eso por eso el Señor mismo dice, trabajen con la comida. O sea, tendríamos que nosotros preguntar si el Señor estaba introduciendo doctrinas calvinistas a estos judíos que estaban creyendo. Dice, pero Dios manda, pero Dios cuando manda algo no necesariamente significa que el hombre tenga poder para hacerlo. Bueno, entonces tendríamos que preguntarle a mi oponente si en Hechos 17:30 Dios que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, si puede el hombre arrepentirse o no. Tendríamos que nosotros entonces preguntar cuando Dios le dijo, por ejemplo, a Adán que no comiera, si es que Adán tenía la posibilidad de comer o no. Teníamos que cuestionar un montón de cosas. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, teníamos que preguntar si Jonás tenía la opción de ir o no. Claro que tenía la opción de ir o no, porque se fue para Tarsis, fue en vez de para Nínive. Obviamente tenía la opción. Tendríamos que nosotros preguntar muchas cosas, y prácticamente todos los mandamientos de Dios tendríamos que entonces llegar a la conclusión de que no se pueden cumplir, ¿verdad? Diferente a los 613 mandamientos que Dios mandó, que era algo que apuntaba hacia Cristo, Claro, el hombre podía cumplirlo, no a la perfección, pero podía cumplirlo porque dice la Biblia que Moisés era un hombre manso y humilde sobre la tierra, y obviamente Moisés cumplió los mandamientos que Dios había dado. Abraham, dice la Biblia, que cumplió todas las leyes, todos los preceptos, todos los mandamientos, los preceptos, las leyes que Dios le había instruido a Abraham. ¿Qué más? Dice, versículo 32, cuando dice os dará, ¿verdad? Os dará. Vamos a ver. Versículo 32. Jesús le dijo, de cierto, digo, no dio Moisés mi padre, más el verdadero pan lo da mi Padre que viene del cielo. Obviamente, mi Padre os da el verdadero pan. Bueno, ya dije eso. Dice que no es que solo lo presenta o no es que lo está dando en la boca, sino que sí, pero claramente el Señor está diciendo ahí que trabajen por la comida que no perece, que para vida eterna permanece, no por la comida que perece. Ellos le preguntan, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y que el Señor le responde diciendo, esta es la obra de Dios. Así ustedes van a poder poner en práctica la obra de Dios. ¿Cómo?
que creáis. O sea, tendríamos que nosotros preguntarnos si el Señor verdaderamente quería que esta gente creyeran en él, cuando les dice que creáis que el Hijo del Hombre, creáis que aquel que el Padre ha enviado. O sea, tendríamos que nosotros preguntarnos si verdaderamente el Señor fue genuino en sus palabras cuando les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, que creáis. O sea, tendríamos que nosotros preguntarnos por qué el Señor lloró sobre Jerusalén. Tendríamos que preguntar por qué el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quiso yo juntar? O sea, tendríamos que preguntar si el Señor verdaderamente quiso juntar a Israel como la gallina junta a sus polluelos. Tendríamos que preguntar cuando el Señor dice, todo el día extendí mis manos al pueblo rebelde contra Dios, si en verdad el Señor estaba genuinamente extendiendo sus manos al pueblo rebelde contra Dios, si en verdad quería o la salvación o que ellos escucharan. Es por eso que dice el Señor me lo dice a los fariseos, si creyeras a Moisés, a mí me creerías. A mí me creerías. Pero ¿cómo? Si se supone que el creer lo hará Dios. Entonces, independientemente que ellos crean a Moisés o no, iban a creer en el Señor de todos modos. O sea, ¿cómo? O sea, tendríamos que preguntarle muchas cosas. Acá hay muchas contradicciones. Versículo 45. Versículo 45 dice, vamos a ver. Versículo 45 dice, escritos están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Mi oponente dijo que ese enseñar todo por Dios, donde dice así que todo aquel que vio al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esa es una obra efectiva causada por Dios. Es decir, Dios causa que tú escuches, Dios causa que tú seas enseñado y Dios causa que tú aprendas. Bueno, ¿en qué clase el profesor causa que el estudiante aprenda? No es la responsabilidad del estudiante aprender. No es la responsabilidad de estudiante escuchar al profesor y aprender. No dice la Biblia que ellos escucharon pero no quisieron aprender. No dice la Biblia que el Señor los enseñó con paciencia y con su espíritu, mas ellos no escucharon, no quisieron aprender. O sea, ¿qué hacemos con esos versículos donde el Señor está extendiendo sus manos al pueblo tratando de enseñarles? Dice la Biblia que cuando Israel era joven, yo lo amé con cuerdas de amor, los atraje a mí, pero ellos no quisieron. Cuando yo les hacía bien, mal pensaron de mí. O sea, ¿qué hacemos con todo eso? O sea, vemos a Dios queriendo enseñar al pueblo, pero es responsabilidad del pueblo aprender de aquel que les estaba enseñando. No es que Dios te causa aprender. Ningún profesor en la tierra causa que el estudiante aprenda. Es algo que el estudiante es responsable de hacer. Tiene que aprender, tiene que escuchar para aprender. Pero si ellos no querían escuchar, ¿cómo iban a aprender entonces? Aunque todos fueron enseñados por Dios, no querían aprender. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque es todo lo que escribí aquí. No me dio más papel, no, escribí lo más rápido posible, pero no me dio más el papel. Lo dejo ahí a 1 minuto y 25 segundos. Amén. Perfecto, déjame que yo también hice unas anotaciones aquí para guiarme. Ya, perfecto. Amén. Entonces, comienza tu tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Permítame. Tenía el micrófono apagado. Perdón. Tú me avisas. Ok. 3, 2, 1. Adelante. Ya, en primer lugar, el pastor Solís sigue fundamentando el poder de la voluntad en los mandamientos de Dios. Y esto es un error lógico, esto es una falacia lógica. ¿Por qué razón? Porque la conclusión del argumento tiene que contener los términos de las premisas. Si la premisa se refiere a un deber ser, tú no puedes concluir un poder ser. Ese es el asunto. Ahora, mi punto es el siguiente. Yo no estoy diciendo que el pastor Solís no pueda probar que la voluntad tiene el poder de la elección contraria, que es libre albedrío libertario. ¿Me entiendes? Yo no creo que podrá, yo no creo que se puede, porque no existe esa perspectiva de la voluntad incoherente. Pero lo que yo estoy diciendo acá es que fundamentar el poder de la voluntad usando imperativos como trabajad por la comida que permanece, o como creer en mí,
o como arrepentíos, como el pastor insiste con el pasaje de Hechos 17, lógicamente no lleva a la conclusión de que pueden hacerlo. De hecho, Hechos 17 dice arrepentíos como un imperativo. Eso es lo que deben hacer, eso es lo que impone voluntad al hombre. Pero en 2 Timoteo 2:25, si mal no recuerdo, nos enseña que en realidad el arrepentimiento es un don de Dios. Cuando Pablo dice, por si Dios quizás les conceda que se arrepientan. Entonces ahí Pablo nos está diciendo que en realidad el arrepentimiento está en la mano de Dios y no es el único pasaje. Por ejemplo, como cuando Pedro, al ser maravillado por la conversión de Cornelio y su casa, dice, a los gentiles también Dios ha dado arrepentimiento para salvación. O sea, el mismo arrepentimiento que Dios ordena es un don que Dios concede a quien Él quiere, no a todo el mundo. ¿Ya? Déjenme leer mis notas aquí. La palabra mundo, por ejemplo, en un momento él mencionó la palabra mundo en relación al contexto de Juan 6. Debe entenderse según sus contextos. ¿Qué entendemos por mundo? ¿Cabeza por cabeza? ¿Individuos cabeza por cabeza? Porque si es así, los hechos no nos dicen lo contrario. O sea, multitudes de naciones murieron sin conocer a Jesucristo. ¿Podemos decir que Dios quería que ellos fueran salvos? ¿Esos están incluidos en ese mundo de Juan 3:16, por ejemplo? Yo puedo entender, por ejemplo, Juan 3:16 perfectamente como humanidad, como en general, como un mundo sin distinción, no como un mundo sin excepción. Y perfectamente eso va a estar en coherencia con el calvinismo. Pero me parece problemático entender la palabra mundo como cada ser humano que ha existido, existe y va a existir mientras haya mundo, mientras haya creación. Eso aplicado a muchos contextos es problemático. Yo creo que ahí hay que poner un poco más de cuidado en cómo entendemos ciertos términos. ¿Ya? Con respecto a los múltiples llamados que hace Dios en el Antiguo Testamento, les debemos contextualizar como llamados dentro del Antiguo Pacto. Como dije en mi exposición, Dios extendía sus manos a un pueblo contradictor que estaba bajo un pacto particular. Dios envió profeta a un Israel que estaba bajo un pacto particular. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos con respecto a este hecho? Nos dice lo siguiente. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Esto estoy para el pastor. Esto es Hebreos 8, del versículo 6 en adelante. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿y cuál era el defecto del primer pacto? Que los que tenían que circuncidar su corazón eran los propios israelitas. No era Dios el que tenía que circuncidar el corazón de ellos. Circuncidad vuestro corazón, convertíos a mí. Y ahí estaba el defecto del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto esto cambia, porque dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé la mano al sacarlos de Egipto, que es el pacto en el cual Dios extiende sus manos y ellos no vienen. Ese pacto no entra al corazón, está en la piedra, no en el corazón, está escrito en piedra, no en las tablas del corazón. Y más adelante dice así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su prójimo, conoce al Señor. ¿Se dan cuenta que es un trabajo en la persona? Y es a ese trabajo al que Jesús hace referencia en Juan 6:44, en un sentido negativo, por supuesto. Porque cuando en el versículo 45 cita a Isaías, está citando un pasaje que está en el contexto del nuevo pacto. Y esto lo deja claro Pablo en Gálatas 4, cuando se refiere a que en Abraham habían 2 pactos y que Sara y Agar representaban 2 pactos. El pasaje de Isaías 54 es un pasaje que tiene como contexto el nuevo pacto. ¿Y qué tiene de nuevo este nuevo pacto que lo hace superior al antiguo pacto? Que Dios
a diferencia del antiguo pacto, que la ley estaba en las tablas de piedra y estaba fuera del hombre, en donde el hombre tenía que circuncidar su propio corazón, en donde el hombre tenía que convertirse a Dios, en el nuevo pacto, Dios hace en el hombre aquello que el hombre no puede hacer, que es obrar en su corazón. ¿Para qué? Para que obrando en su corazón, este hombre ahora pueda creer, pueda obedecer. Y de hecho las descripciones del nuevo pacto son incluso más explícitas, porque en Ezequiel nos dice lo siguiente, miren, me voy a demorar un poquito en buscarlo, pero pondré mi espíritu para que se lo lea, para leerlo, mire, Ezequiel 36:27, también en una descripción del nuevo pacto, y dice lo siguiente, mira, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios pone su espíritu en nosotros, ¿para qué? Para que por medio de su Espíritu Santo, Él haga que nosotros hagamos aquello que no podíamos hacer en el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios extendía sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios enviaba a sus profetas a un pueblo que en el antiguo pacto tenía que circuncidar su propio corazón y tenía que cambiar convertirse a Dios. Y por eso el pacto era defectuoso. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en el pacto, el problema estaba en el pueblo. El pueblo estaba caído, estaba corrupto, estaba muerto en delitos y pecados. En el nuevo pacto esto cambia. Dios hace aquello que el antiguo pacto no podía hacer, trabajar en el hombre. Y esto lo vemos reflejado en el contexto de Juan 6. En Juan 6:44 nos enseña, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre le trajere. ¿Y qué nos enseña esto? Que obviamente, si el antiguo pacto que concernía a Israel, que no escribía las leyes en el corazón, que no le entregaba al israelita el poder de circuncidar su corazón y convertirse a Dios, entonces en ese antiguo pacto ellos no iban a poder ir a Dios, porque su naturaleza no estaba circuncidada, es decir, era corrupta. Los deseos de su corazón siempre iban a ser contrarios a lo que Dios quería. ¿Ya? Pero en el nuevo pacto, ¿qué nos dice en el nuevo pacto en el versículo 37 según Juan 6? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y sabemos que, según el contexto de Juan, ir a Cristo y ser llevado por el Padre a Cristo es equivalente a creer en Cristo o que Dios te conceda el don de creer en Cristo. Y esto es coherente tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento cuando tenemos en mente no solamente lo que dice el contexto, sino que tenemos en mente lo que es el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces, el pastor puede citarnos pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios se le ve frustrado porque su pueblo no va hacia él. Y es verdad, en el Antiguo Pacto su pueblo no iba hacia él. Solo el remanente escogido por gracia, que estaba en la lógica del Nuevo Pacto. Pero el pueblo, el general, que estaba incircuncidado en sus corazones, es decir, había algo en sus propias naturalezas, no iban a él. ¿Por qué? Porque no querían. ¿Y no querían por qué? Porque eran malos, porque eran corruptos. Y para que quieran, no solamente Dios tiene que trabajar fuera de ellos, Dios tiene que trabajar dentro de ellos. Y eso es a lo que hace referencia Jesús en el versículo 45 de Juan 6, y que le da fuerza a lo que dice el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué razón? Porque en el nuevo pacto Dios tiene que trabajar en el corazón de la persona para que la persona tenga nuevas disposiciones y vaya hacia Cristo. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Ya? Me queda un segundo, chao. Muy bien, vamos a entrar entonces en la parte más interesante de este debate, que sí, sería la interrogación, comenzando, Claudio, hacia mi persona. Y vamos a poner aquí el cronómetro de 10 minutos y él comenzará a interrogar lo que yo he afirmado en mi exposición, ¿verdad? Voy a ajustar aquí el cronómetro, permítame. Saludamos a todos los hermanos que estaban viendo. Creo que a un punto llegamos a casi 50 personas. Ahorita estamos en 35, 34 más o menos. Yo sé que están viendo ahí unas personas el debate.
Ok, vamos a entrar entonces. Voy a poner el cronómetro aquí a 10 minutos. En 3, 2, 1. Adelante, Claudio. Perfecto. Como este es un modo de interrogatorio, pido perdón de antemano porque no es un modo al cual estoy muy acostumbrado, pero prefiero este al modo de las preguntas y respuestas más ordenadas, porque es un poco más interactivo. Claro Ya. que sí. Yéndonos al pasaje de Juan 6:44, Correcto. dice, dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no le trajere, o sea, le trajere, ¿cierto? Sí. Si he entendido bien, quiero entender bien su posición. El acto del Padre, ¿cuál es? ¿Llevar a Cristo o abrir la posibilidad de que el hombre pueda luego elegir a ir a Cristo? Quiero entender mejor No, eso, no, por favor. sí, no, no, entendiste mal. Cuando Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, está específicamente diciendo de que nadie puede ir a él si el Padre no lo trae. Claro, La cuestión mía, el detalle mío es quiénes son los que el Padre lleva al Hijo. En eso me estoy enfocando yo. Yo sé que ninguno puede ir al Hijo si el Padre no trae. El detalle está quiénes son los que van, quiénes son los que el Padre trae al Hijo. Y mi postura es que los que el Padre trae al Hijo, sabiendo que ninguno puede ir al Hijo si el Padre no lo trae, es aquellos que fueron enseñados y aprendieron del Padre. Ahora, esa enseñanza y aprendizaje bueno, el aprendizaje era responsable el pueblo, la enseñanza era de Dios. Dios enseñaba, el pueblo tenía que responder a esa enseñanza. Esa es mi postura. No sé ya, si me perfecto. entendió. En otras palabras, vuelvo a preguntar, según su posición, ¿el Padre tiene que ver algo en el individuo para llevarle a Cristo? Claro, dice el texto, literalmente lo dice así. Y escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que, esta palabra así que significa esta razón. Este es el motivo. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, mi postura es que los que el Padre llevaba al Hijo son los que aprendieron de él. El Señor, Ya, ok, habiendo hablado por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo, obviamente, pero los que perfecto. van al Hijo son los que el Padre aprenden del Ya, Padre. Ujú. ya. No oír y aprender del Padre, ¿es pecado? No oír y aprender del Padre, sí, es pecado. Entonces podríamos decir que oír y aprender del Padre no son pecados, son actos virtuosos, son obras. No oír y aprender del Padre es aceptar la O sea, enseñanza del Padre acerca del Hijo, claro. ya, eso sería algo bueno, algo virtuoso, algo de éticamente correcto. Éticamente correcto, sí, claro. Ya, entonces podríamos decir que en su posición lo que Dios busca en el hombre es algo bueno en el hombre para llevarle a Cristo. No, lo que busca Dios en el hombre es que sea humilde y aprenda de él. Eso es lo que es por eso que la Biblia dice, humillaos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y él os estará. ¿Por qué dice la palabra del Señor que Dios ve de cerca a los humildes y de lejos a los antiguos? Que Dios dice que se humille. Entonces Sí, Dios está por supuesto, buscando un corazón humilde. Sí, por claro. supuesto. Pero mi punto Ujú. es el siguiente. Tanto humillarse, oír y aprender, según como usted me dijo, son actos virtuosos, actos buenos. Podríamos Un decir que acto son bueno, claro. buenas obras. Es que cuando tú hablas de obras, tú estás queriendo decir como que el simple acto de ser humilde te va a justificar. No, no, no. El acto de ser humilde No, no, te no, va a no. Entonces, llevar. No, no, lo que yo quiero decir, para que quede más claro, ya, lo que yo quiero decir es que no es que el acto te vaya a justificar, sino que Dios busca algo bueno en ti para llevarte a Cristo. Es decir, tú tienes que hacer algo bueno previo al acto de ser llevado a Cristo. Y eso bueno es lo que Dios ve en ti para llevarte a Cristo. ¿Le he entendido bien su posición? ¿Sí la estoy expresando de esa manera? exacto. Muy bien. Entonces, el acto de que la persona aprenda del Padre es la razón por la cual el Padre lleva a esa gente a su Hijo. Porque si escucharon al Padre, escucharían al Hijo. Si no escuchaban al Hijo no le escucharía. Entonces el Padre no llevaría a gente incrédula que no escucharon de él al Hijo. Esto es por eso que dice la Biblia que las ovejas
que el hijo tiene eran del padre primero. El padre me las dio. Las ovejas pertenecían al padre. Y una oveja tiene, obviamente, símbolo de alguien que sigue, un siguiente, es alguien que sigue, Por perdón, alguien supuesto. que es. Entonces, claro. Pero entonces podríamos decir que lo que Dios busca como condición en el hombre para llevarte a Cristo es una buena obra, como lo son escuchar y aprender. Repítanos. Esta es mi pregunta. Si escuchar y aprender son actos virtuosos, podríamos traducir actos virtuosos como buena obra, algo bueno que se hace. Ok. Si el Padre, para llevarte a Cristo, tiene que ver algo bueno en ti, es decir, tiene que ver que escuchas y aprendes, y eso es algo bueno, es algo virtuoso, podríamos decir que entonces, para llevarte a Cristo, Dios tiene que ver que tú haces buenas obras. Ok, en el contexto de Juan 6, esta gente, estos judíos, fueron llevados al Hijo porque Jesús mismo dice que aprendieron del Padre. Entonces, dentro de ese contexto, el Padre, aquellos que aprendieron de Él, los llevaba a su Hijo. Hoy, para ir al Padre, tiene que ser a través del Hijo. Hoy no es el Padre llevando al Hijo, es el Hijo llevando al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si tú Ya, estás cambiemos de queriendo contexto. contextualizar hoy las cosas, entonces es algo diferente. Pero en ese contexto de Juan 6, los que iban al Hijo son los que habían aprendido del Padre. Ya, voy a cambiar de tema, que me quedan pocos minutos. El acto de ir a Cristo o de ser llevado por el Padre a Cristo son metáforas. Usted la entiende como metáforas, ¿cierto? El acto de ir a Cristo es metafórico, ¿eso es lo que estás preguntando? Sí. Claro, claro. O sea, Ya. sí, sí. Mi pregunta entonces es, ¿qué significan esas metáforas? En lo concreto, ¿qué significan? Bueno, en el contexto de Juan 6, ir a Cristo era creer en aquel que había sido enviado. Eso ir a Cristo. O sea, ir a Cristo era porque habían aprendido del Padre y ahora el Padre los llevaba a Cristo, y ir a Cristo era creer que Él había descendido del cielo. ¿Y el ser llevado por el Padre a Cristo? El ser llevado por el Padre Cristo, que era metáfora que estás En lo, preguntando. en lo concreto, ¿a qué se refiere? Ser llevado del Padre al Hijo. Sí, ¿Sí? Sí. Bueno, sí. el ser llevado del Padre al Hijo sería eh, que ellos escucharan ahora la voz del Hijo, así como escucharon la voz del Padre. O sea, todo lo que el Padre me da viene a mí. Ser llevado del Padre al Hijo, metafóricamente, sería que ahora ellos pondrían su fe en el Hijo, que es el que daba vida eterna, que era el pan de vida que vino del cielo. O sea, ser llevado por el Padre es equivalente a que crean en el Hijo. Exacto, en ese contexto de Juan 6. Ya, y eso ¿en qué se diferencia de la posición calvinista de que el don de la fe, que la fe es un don de Dios? Bueno, ahí está diferente, porque cuando ustedes dicen que es un don de Dios, ustedes están queriendo decir que para ir al Padre, Dios tiene que primero darles la fe a la gente de forma efectiva. Pero con Claro. Juan 6 es un diferente contexto. Para ir al Hijo, primero tienen que escuchar al Padre. Entonces, escuchando al Padre, que no era un efecto, una causa efectiva, sino que ellos aprendían del Padre, entonces el Padre obviamente los llevaba de forma metafórica, obviamente, a su Hijo porque habían escuchado de Él. Hoy, en este contexto en el cual vivimos, nosotros vamos al Padre por medio del Hijo. Entonces tenemos que nosotros escuchar al Hijo y aprender del Hijo para nosotros ir al Padre. Entonces, ese Ya, acto de que nosotros vayamos al Padre, él lo causa, pero lo que ya, no causa es que nosotros aprendamos. ya. Mi última pregunta, yo creo que ya no queda mucho tiempo, pero mi última pregunta. En Juan 6:37, que también es parte del contexto, tanto el ir hacia Cristo como el ser llevados por el Padre a Cristo son equivalentes. ¿Dónde hay potencialidad en eso? O sea, según Juan 6:37, los que el Padre lleva a Cristo van a ir a Cristo. ¿Hay potencialidad ahí? ¿Hay posibilidad de lo contrario ahí? ¿O es un acto efectivo? Todos los que el Padre lleve van a ir a Cristo, para entenderle Claro, mejor su posición. claro. En Juan 37, todo el que Padre me da, vendrá a mí, y el que me viene, no le echo fuera. Y Jesús da la respuesta a esto en el versículo 45. ¿Quiénes son los que el Padre da al Hijo? Los que escucharon y aprendieron de Él. Entonces, obviamente, nadie va a negar ir al Hijo a aquel que siga al Padre, porque tienen la misma voz. Entonces, sería ilógico pensar
de que aquellos que escucharon al Padre no irían al Hijo. Entonces, obviamente, el Señor está causando de que ellos vayan a su Hijo porque escucharon de Él. Si no hubiera escuchado de Él, no lo lleva a su Hijo. Ese es mi respuesta. Perfecto, termino ahí. Muy bien. Vamos entonces a retomar el tiempo aquí. Ok, voy a ver cuáles son mis preguntas acá. Ok. Comienzo entonces mi tiempo. En 3, 2, 1. Basado a lo que dice los versos 44 y 45, yo expliqué que Jesús les está dando, o le está, perdón, diciendo a esta multitud incrédula el por qué ellos no podían venir a Él y comer del pan de vida eterna que ellos querían comer. Y esto era porque habían rechazado la enseñanza del Padre, no aceptando al Hijo, ¿verdad? Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Es tu posición, tú piensas que cuando Cristo dice ninguno puede venir al Padre, sino que si el Padre que me envió no lo trajera, simplemente Jesucristo está explicando de que ellos están incapacitados? O sea, ¿está explicando la tulip o está explicando que ellos simplemente no fueron escogidos incondicionalmente? ¿Esa es tu posición ahí o me equivoco? Bueno, me voy a referir solamente al contexto. O sea, el énfasis de Jesús no está tanto en la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre es una consecuencia, en realidad, del punto central que Cristo quiere darnos a entender. El punto central es que el Padre es soberano para llevar, y solo aquellos que el Padre lleve van a ir. Por supuesto, esto como consecuencia tiene que aquellos a quienes el Padre no lleve no van a ir. Y si no van a ir, es porque, no solamente porque, claro, como calvinista yo voy a decir que están depravados y están caídos, etcétera, pero también porque el Padre no quiere llevarlo. Y eso también se refuerza en los versículos 64 y 65 de Juan 6. Entonces, el énfasis es en la soberanía de Dios más que en la depravación total del hombre. La depravación total del hombre sí puede entrar en el contexto, pero el énfasis es en la soberanía de Dios principalmente. Entonces, tu respuesta, entonces tú piensas que el Padre simplemente no los quería llevar a su Hijo bajo una soberanía. O sea, no hay en realidad una respuesta del por qué. Simplemente tu respuesta es porque el Padre no quería. ¿Sí o no? O sea, es parte de mi respuesta. Por supuesto, ellos por estar caídos, no van a querer ir. Obviamente estoy hablando desde el contexto calvinista. Claro. Pero eso no es toda la verdad. O sea, la verdad también es que no solamente que ellos por estar caídos no quieren ir, sino que la otra parte de la verdad, y es lo que expresa Jesucristo acá, es que no son llevados a Cristo por el Padre porque el Padre no los quiere llevar a Cristo. ¿Se entiende? Okay, muy bien. Esta gente que no quisieron ir a Cristo, ¿serían condenados al infierno? Por supuesto. Ok. ¿Me puede explicar bajo qué moral o base puede Dios condenar a esta gente al infierno que Él no quiso a causarles aprender y que fueran enseñados si ellos no tenían control sobre eso? ¿Bajo qué moral o base pudiera Dios hacer eso? Aparte de su soberanía, yo estoy hablando bajo qué moral o base. ¿Cuál es la moral o la base en la cual se fundamenta? Bueno, en primer lugar, estos hombres que están privados del bien debido, porque no están conectados con la vida, no están conectados con la naturaleza divina, como diría 2 de Pedro 1:4, son en sí mismos corruptos, ¿ya? Okay. Entonces, sobre la base de sus pecados van a ser condenados. Pero el punto es el siguiente: la responsabilidad del hombre no descansa en la capacidad de hacer lo contrario. Es decir, el hombre no es responsable porque tiene la capacidad de no pecar. La responsabilidad descansa en la ley de Dios. En tanto y en cuanto el hombre quebrante la ley de Dios, es responsable de lo que hace. Da lo mismo si lo hace por causa de que tiene una naturaleza corrupta, o incluso da lo mismo si lo hace por causa de que tiene un libre albedrío libertario. La responsabilidad no descansa en que el hombre tenga la capacidad de lo contrario. Yo creo en una compatibilidad
No Claro. entre libre albedrío libertario y soberanía. Yo no sostengo ese tipo de compatibilidad. Yo creo Claro, que la pero, responsabilidad y la determinación están armonizadas. pero, No hay ningún problema en ello. pero no, no habría opción para ellos. O sea, no tienen otra opción que pecar. No hay otra opción. Entonces, ¿bajo qué base? O sea, alguien, por ejemplo, podríamos usar un ejemplo de un niño. Un niño bota, digamos, una lámpara. Ese niño no tiene la conciencia, no es responsable o no tiene la habilidad de entender lo que está haciendo, porque obviamente es un niño. ¿Bajo qué fundamento pudiera alguien castigar a ese niño de 1 año, por ejemplo, que no puede hacer otra cosa, no sabe lo que está haciendo? Eh, Obviamente el hombre pudiera tú argumentar de que sabe lo que está haciendo, pero lo que pasa es que no tiene otra opción, no hay otra opción. Entonces, Yo, ¿bajo qué fundamento pudiera la persona decir, eh, soy condenado pero no tenía otra opción? O sea, no había otra opción, no había otra alternativa. ya, ¿Bajo qué? una de las presuposiciones de la responsabilidad es el conocimiento. En el ejemplo que tú ofreces, no creo que sea un ejemplo correcto. ¿Por qué Sí, claro razón? que no es No es tanto, perfecto, no es claro, no es perfecto. perfecto, claro. Pero si nos vamos a la Biblia nos enseña que en términos de moral, el hombre tiene en sí conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Muy bien. Eso enseña Romanos 1. Entonces, en base a ese conocimiento, va a formar la responsabilidad con la cual después va a ser condenado en el juicio del trono blanco. Ok, Entonces no es que ellos hagan sin conocer, hacen conociendo. Los hombres hacen lo que quieren, ¿ya? Pero por supuesto hacer lo que quieren responde a una naturaleza corrupta, como nos muy bien, enseñaría Santiago, que el pecado sale de la concupiscencia que está en la persona, cuando Jesucristo nos dice que el que muy hace bien. pecado es esclavo del Sí, pecado, muy bien. etc. Sigo mi siguiente pregunta. Dale. Este, Usted dijo que el arrepentimiento y la circuncisión y todo eso, convertimiento, era algo en el antiguo, la ley que el hombre tenía que hacer. Eh, En el antiguo pacto, sí. Sostiene eso cuando, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Pablo le dijo al carcelero, cuando el carcelero le preguntó qué debe hacer para ser salvo, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí Pablo le está hablando a la persona que cree en el Señor, o ahí tuvo que ver una obra misteriosa que la Biblia ahí no menciona. Ya, para dejar en claro mi argumento con respecto a los imperativos. Cuando un imperativo se usa en un argumento, no se puede deducir de un deber ser un poder ser, ¿cierto? Pero tampoco el argumento sirve para probar que no pueden hacerlo. Por lo tanto, en realidad el imperativo no prueba que el hombre puede o no puede. Ok, Simplemente ok, uno tiene que acudir a otra. Entonces, cuando Pablo le dice el imperativo al carcelero, ya, ya es la voluntad de Dios el habilitarlo, el hacerlo renacer para que crea. ok. Y una vez que Dios obra, es que el carcelero termina creyendo y Basado, es salvo. basado en eso, cuando Pedro dijo en Hechos 3:19 al 20, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, Pedro está mandando que se arrepientan y se conviertan para que sean borrados vuestros pecados. O sea, me estás diciendo que eso es un mandato, pero que verdaderamente no prueba si la persona lo puede hacer o no. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Claro, los imperativos te expresan un deber ser, no un poder ser. O sea, Ok. usted no puede, según mi argumentación, usted no podría usar un imperativo para probar que puede, pero yo tampoco puedo usar un imperativo para probar que Que no no se puede. En puede. realidad Ok. no Muy bien. prueban nada. Lo único que prueban es lo que tú debes hacer. Muy Si bien. yo quiero probar, por ejemplo, como calvinista, la depravación total, tengo que acudir a otros textos, no a la ley en particular. Muy bien. Volviendo a última pregunta, volviendo a Juan 6:44, cuando el Señor dice, ninguno puede venir a mí si que el Padre que me vio no lo trajera, y yo lo visitaré en día postrero, y está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Fue el pueblo enseñado por Dios, sí o no? Es que en la cita, como lo dije en mi argumentación, nos lleva a Isaías 54. Isaías 54 obra en un contexto del nuevo pacto y lo que se refiere ahí es en la obra de Dios. Por lo tanto, yo entiendo que en ese contexto, enseñados por Dios, no se refiere a la enseñanza evangelística, por decirlo de alguna forma, sino que se refiere al llamado interno. Es una metáfora de la obra de Dios en el corazón del hombre. Por lo tanto, Cristo Eh, refuerza el punto. Aquellos a quienes Dios opera en su corazón, que en la metáfora significa que Dios les está enseñando, son los que van a ir a terminar yendo a Cristo.
Pero esa enseñanza, o sea, la Biblia dice que Dios enseñó al pueblo. ¿Esa enseñanza tiene que ver con la enseñanza de Dios al pueblo o una enseñanza diferente? En el contexto de Isaías 54, que es al pasaje que hace referencia al Señor, se Ujú. refiere a la obra de Dios en el corazón, se refiere a la obra de Dios en el nuevo pacto de transformar a la persona en su interior. Y esto está vigente ahora mismo cuando dice todo aquel que aprendió sentido no Sí, presente está ni futuro, sino vigente, pasado. O sea, está vigente. O sea, yo todo creo, aquel que sí, aprendió y huyó, aprendió tiempo pasado, aprendió del Padre, está vigente hoy. totalmente, porque estamos hablando del nuevo pacto y el nuevo pacto incluye en los tiempos actuales, la dispensación actual. Estamos en la dispensación en donde Dios está desarrollando su plan y llamando a sus elegidos en el nuevo pacto. Muy bien. Tiempo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Hemos terminado entonces con los 10 minutos de interrogación cada uno. Ahora vamos a irnos a los 4 minutos de resumen. Amén. Amén. Donde el estimado Claudio comenzará con sus 4 minutos para resumir, y así yo le sigo y después un minuto para despedirnos cada uno. Si está listo, me avisa. Dale, dale, no hay problema. Muy bien. Entonces comienza su tiempo en 3, 2, 1. Ya, bueno, como esto es un resumen, voy a resumir mi posición muy acotado. En Juan 6:44, la metáfora de ir hacia Cristo y ser llevado por el Padre hacia Cristo, como expuse en un principio, se refieren a que creer en Cristo o que Dios cause que tú creas en Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo habla en el versículo 44, está expresando en sentido negativo la misma verdad que en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Como consecuencia lógica de eso, porque no hay potencialidad, ahí no es que haya no es que aquellos que el Padre lleva al Hijo se les abre potencialmente la posibilidad de ir o no ir, sino que el Padre lleva a Cristo y los que son llevados por el Padre van a ir a Cristo efectivamente. Se expresa en términos negativos en el versículo 44 de Juan, cuando dice, si todo lo que el Padre me da vendrá a mí, por consecuencia, aquellos que el Padre no me da no van a venir a mí. Esa es la lógica del versículo 44. Y Cristo, contrario a lo que el pastor Solís y otras posiciones enseñan, en el versículo 45 refuerza esa posición, porque el versículo 45 está citando a los profetas del Antiguo Testamento, en este caso a Isaías 54:13, en un contexto en el que habla del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿qué nos enseña el Señor? Como dice ahí en el versículo, yo les voy a enseñar a tus hijos. Esos hijos a los que se refiere no se refiere a cada individuo cabeza por cabeza, ni siquiera tampoco se refiere a aquellos que, no sé, hay un evangelismo en la calle y todos están escuchando. No se refiere a ese enseñar. Se refiere a una enseñanza efectiva que tiene como conclusión que aquellos que son enseñados aprenden y escuchan. Y esto tiene relación también con los otros pasajes que tienen relación con el nuevo pacto, como Jeremías, en donde dice que pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. Y como Ezequiel 36, donde nos dice que pondrá el Espíritu en aquellos que pertenezcan al nuevo pacto para que hagan las obras de Dios. Entonces, el punto del versículo 45 refuerza la idea de que al final el acto de creer, la soberanía de Dios, se representa claramente acá en Israel. ¿Por qué se ofendieron estos israelitas que escucharon a Cristo? Porque Cristo les está diciendo que aquel Dios que ellos decían seguir, aquel Dios de los cuales ellos decían ser hijos, en realidad no les estaba dando la fe para ir al Mesías que les prometió. Eso fue muy ofensivo para ellos. ¿Ok? Entonces, el versículo 45 fortalece el argumento del versículo 44 si lo entendemos en el contexto de las profecías del Nuevo Pacto del Antiguo Testamento. No es que Dios busca algo en ti o que esté observando, este tipo está escuchando y está creyendo, siendo que este escuchar y creer son actos virtuosos de éticamente buenos, que en mi opinión no sé de dónde salen, porque para que algo sea bueno, para que el árbol dé buen fruto, tiene que ser un buen árbol. Un árbol malo no puede dar buen fruto. ¿De dónde salen los actos éticos buenos de escuchar y aprender?
no lo sé. Pero Dios, eso es lo que busca, según la posición del pastor Solís, en el hombre para poder llevarte a Cristo. En mi interpretación del texto no es así. En mi interpretación del texto, nadie tiene el deseo porque está caído, obviamente, pero también no van sino hasta cuando Dios quiere llevarlos. La fe es un don de Dios y Dios es soberano en entregar la fe a quien Él quiere. Eso es lo que enseña Jesucristo en el 44 y 45. Muy bien. Ahora me toca a mí los 4 minutos de resumen. Comienzo en 3, 2, 1. Ahora. Bueno, durante todo este debate usted pudo escuchar que mi oponente dijo varias veces, yo como calvinista, yo vengo del punto de calvinista, y ese es el problema, los prejuicios calvinistas. Yo también tengo prejuicios, con la diferencia que mis prejuicios es el Evangelio de Juan, ¿verdad? También tengo prejuicios, porque todos lo tienen, todos leen el texto con prejuicios, con la diferencia es que mis prejuicios vienen del mismo escritor del apóstol Juan. Porque yo creo que cuando Jesús dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, les está diciendo verdaderamente que trabajen. Cuando les dice, mi Padre os da el pan, es porque el Padre les daba el pan. Cuando Jesucristo dice en el versículo 29, vamos a subir aquí, versículo 29, 28, perdón, cuando ellos le preguntan qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios, el Señor genuinamente les responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, les está respondiendo la pregunta de ellos. El Señor no hablaba como un loco y no respondía preguntas. El Señor respondía a la pregunta que ellos le estaban haciendo. Ahora, no le respondía preguntas a los hipócritas, pero esta gente quería verdaderamente saber qué podían hacer para poner en práctica las obras del Señor. O sea, yo creo cuando la Biblia dice en el versículo 44 y 45, cuando el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, que me envió lo trajere, yo lo resucitaré en el día postrero, y escritos están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que yo creo que cuando Jesús dice, así que, o sea, esta es la razón, este es el motivo, esta es la razón por la cual voy a decir lo siguiente. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Yo creo que el Señor cuando le dijo a la gente, si creyeras a Moisés, a mí me creerías, es porque les estaba diciendo que crean en los escritos de Moisés. Es más, el Señor mismo dijo, si no creéis eh, por mí, por lo que está escrito, creer por mis obras. O sea, el Señor estaba invitando a la gente a creer en él. Si no creéis por lo que dice de mí la Biblia, las escrituras, pues crees por las obras entonces, crean por lo que yo estoy haciendo. Entonces creo que el Señor verdaderamente, genuinamente estaba diciéndole a la gente que creyera en Él. También creo que cuando la Biblia dice en el Antiguo Pacto, mi oponente dijo que pues no verdaderamente estaba en el Antiguo Pacto y en la enseñanza verdaderamente no se tenía que, no se, la persona no podía o tenía la capacidad de creer en ese entonces como está en el Nuevo Testamento, que el hombre tiene que ser causado efectivamente para que crea, pero yo creo que cuando la Biblia dice que él extendió sus manos al pueblo rebelde y contradictor, es que verdaderamente extendió sus manos al pueblo rebelde y contradictor. Entonces, prácticamente lo que he presentado es que el Señor está diciéndole a este grupo de judíos que ellos no venían a él porque simple y sencillamente no habían escuchado al Padre, no habían oído al Padre, no habían escuchado al Padre, no habían aprendido del Padre y por ende no venían a él, aunque ellos querían venir a él, porque ellos querían pan, ¿verdad? Como dijo mi oponente, bien claro lo dijo, ellos querían pan para saciar su barriga y después Jesús les dijo, no trabajen por esa comida, sino por la comida que para vida eterna permanece, y Jesús les dijo, y ellos le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para cumplir eso? Entonces, ellos querían cumplir eso. Obviamente no podían porque no querían llegar a él. ¿Por qué? Porque no querían creer en lo que el Padre había dicho de él en los escritos de Moisés. Entonces, ese es prácticamente mi punto de vista del texto. Yo creo que cuando el Señor, yo creo que el Padre sí verdaderamente quiere llevar a todos, quería llevar a todos al Hijo, ¿verdad? Pero no todos querían aprender del Padre. Entonces, ese es mi punto de vista.
Ok, muy bien. Vamos a entrar en un minuto de despedida, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, eh, ponemos... No, bueno, no creo que sea necesidad del cronómetro. Creo que ya sabemos más o menos un minuto cuánto dura. Entonces, si quieres, pues voy a mover esto de aquí para que ya los hermanos nos miren bien. Y, y adelante, Claudio. El Bueno, micrófono es tuyo. primero que todo quiero agradecerle al Pastor Solís por esta oportunidad. Siempre es bueno hacer este tipo de intercambio. Yo creo que eh, el contraste de las posiciones a veces nos hace aclarar mucho qué es lo que se enseña realmente. Entonces podemos contrastar con la posición contraria, podemos conocer la posición nuestra y probarla en la cancha y en el fuego, como se dice, de alguna manera. Y este tipo de oportunidades yo las valoro y yo valoro la oportunidad que se dio ahora. Valoro el respeto con el que se dio este debate en realidad. Considero que fue súper respetuoso y yo siempre espero que así se den los intercambios. O sea, siempre es bueno de repente un poquito de chispa para que la gente prenda, pero yo la verdad es que yo soy más amistoso. A mí me gusta escuchar argumentos, que me escuchen a mí y poder interactuar con lo que se está hablando. Y yo creo que en ese sentido este debate ha demostrado que se puede hacer. Y lo otro que me llamó la atención mucho y me impresionó es que pudimos mantener el orden. O sea, a pesar de que no había moderador, no nos pisamos los callos, como decimos acá en Chile. y, y incluso en un interrogatorio, porque incluso en los interrogatorios uno puede descontrolarse un poquito, pudimos tener una interacción interesante. Y bueno, agradezco a Dios por esta oportunidad, agradezco nuevamente al pastor, agradezco a cada uno de los que escucharon. Les insto y les invito nuevamente a escuchar el debate para que pongan atención a cada posición y juzguen ustedes mismos finalmente cuál de las dos posiciones fue más coherente con la interpretación del texto. Y en última instancia, independiente de con quién estén en desacuerdo, logren comprender la posición del otro. Yo creo que es importante eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un deber ético de representar a nuestros oponentes de la manera tal cual como ellos se presentan. Entonces, mientras mejor conozcamos a aquellos con los que no estemos de acuerdo, mejor los vamos a representar e incluso es posible que mejor les podamos refutar, porque al final eso es lo que buscamos. Nosotros tenemos que ir con la verdad por delante siempre. Así que, nuevamente, Pastor, muchas gracias y en algún momento quizás se va a repetir este tipo de intercambios, no lo sé, pero agradezco a Dios por la oportunidad. No se escucha, Pastor. Sí, amén. Gracias, estimado Claudio, por este debate. Creo que aprendimos mucho del uno y del otro, tanto la postura mía como la postura tuya, y creo que los que estuvieron también en sintonía, que fueron casi, como dije, casi 50 personas a un punto, escuchando este debate, mucha gente comentando, unos diciendo que están en mi contra, otros no, otros diciendo que están en contra de Julio, otros, Claudio, otros no. Entonces, pero está bien, no hay problema, ¿verdad? Cada uno tiene la capacidad de poder analizar todo lo que se dijo, desde exposición hasta la refutación y las preguntas que hicimos, y usted puede llegar a una sana conclusión eh, de qué interpretación más se encajó coherentemente dentro del contexto. Entonces, damos gracias al Señor. Creo que sería mejor despedirnos en una con oración, dando gracias al Señor por todos los hermanos que estuvieron en sintonía. Y así, primeramente, Dios, tengamos otro debate, porque este debate con Claudio me gustó mucho, porque pudimos interactuar bien. Y como dice él, no los pisamos los callos, ¿verdad? Estuvo todo tranquilo. Y esos son los debates que son buenísimos, ¿verdad? Buenos, así con calma, con respeto, ¿verdad? No siendo prepotentes, sino tratando de entender la posición de uno u otro. Ahora, algunos a veces me pintan a mí como prepotente, pero es que cuando yo hago videos, ¿verdad? Obviamente es otra cosa, pero cuando ya interactúo con la persona, eh, es tranquilo, todo tranquilo. Vamos a hablar y vamos a platicar y todo va a estar bien, ¿verdad?
Vamos a orar Así entonces, es. creo que sería lo mejor para despedirnos en esta tarde. Señor amado, gracias te doy, Dios mío, en esta hora, por esta oportunidad que usted nos dio, tanto a Claudio como a mi persona, Señor, de estar y presentar defensa de lo que nosotros hemos creído, Señor, nuestras convicciones, nuestra fe, nuestras creencias. Señor, le pido, Dios mío, que usted siga iluminando nuestras mentes, Señor amado, que usted nos ayude, Dios mío, a aprender de ti, Señor. Enséñanos a través de tu palabra para nosotros poder tener, Dios mío, Señor, el entendimiento que necesitamos tener de la Sagrada Escritura, Señor. Gracias, bendice a Claudio, a su familia, a todos los que están en su casa, todos los que son parte de su familia, los suyos, todos, Señor amado, los que están con él. Bendícelo grandemente. De mí, bendice a todos los que estuvieron también en los comentarios, Señor, a cada persona que comentó, a cada persona que compartió, a cada persona que le dio manos arriba a este live, Señor amado. Bendícelo grandemente, Dios mío, que también estudiemos la Biblia todos juntos y podamos llegar a una sana conclusión de ella. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad. Que sea usted glorificado siempre en nuestras vidas, Señor amado. Y nos despedimos de este live en el nombre de tu único Hijo amado, Jesucristo, quien es nuestro Salvador para siempre. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, así Amén. quedamos. Los vemos entonces en otra ocasión, Claudio. Ahí lo estamos comunicando para Perfecto. poder hacer un debate basado en otro texto, ¿verdad? Entonces, Perfecto. Me parece bien. gracias y lo vemos en la próxima. Dios le bendiga. Dios le bendiga.